¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo anda? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Pero muy bien, ¿y ustedes? Bien. ¿Cómo va eso? Primero de agosto, iniciamos el mes 8 del calendario. El mes 8 con un buen trago de caña con ruda. Bueno, dígame, señorita, ¿con qué venimos hoy? Hubo muchas noticias nuevamente en la semana. Creo que la que más resonancia, si se quiere, tuvo fue el anuncio del presidente de la Nación de la baja de retenciones para el sector agroexportador el pasado fin de semana en la sociedad rural. Rebaja que era ñanga pichanga, porque totalmente. Yo creo Fernández que no... había bajado, él ingresó y lo subió y ahora la bajó a los niveles que tenía Fernández. Eso mismo, salvo el girasol, la soja, perdón, que bajó del 33 al 26, el resto de los granos, trigo, maíz, sorgo y girasol, volvieron a los niveles que había dejado el gobierno de Alberto Fernández. Digo, así que entiendo y que la hace permanentes es la otra cosa. Totalmente. Entiendo que no hay mucha novedad en el sector, más allá de que fue ovacionado ese día. Yo creo que tiene que ver más con una disputa simbólica, ¿no? El tema incluso del nombre, retenciones, recordemos que estamos hablando de los derechos de exportación. Exacto. Mal llamadas retenciones. Exactamente. Que desde el 2008, bueno, se viene y yo creo que tiene que ver más con lo simbólico. Que la otra semana voy a ver si tengo algunos minutos y vamos a explicar realmente lo que es retención, porque en verdad son impuestos que se aplican como para igualar, es decir, que vos tengas una retribución como productor, pero que en definitiva tampoco vacíes la posibilidad de que nos podamos quedar con ese producto en el interior del país. Totalmente. Esa es el verdadero sentido de la retención, que por supuesto la producción o los sectores agrícolas muy fuertes o los más rancios, digamos, dicen, nos meten la mano en el bolsillo, pero por el otro lado es la capacidad de, por ejemplo, también la carne, por ejemplo, que exportamos al exterior, podamos comerla también aquí. Totalmente. Además, recordemos que en esto de la disputa simbólica que les decía recién, es un gravamen que va a las grandes multinacionales. Digo, Exacto. Cuando hablamos del campo, no estamos hablando de los pequeños productores de nuestra región, sino que tiene que ver con justamente lo que hablábamos la semana pasada en la columna también, con multinacionales agroexportadoras, como por ejemplo Dreyfus, que está por abrir una terminal nueva en nuestra provincia, que son quienes vienen y se llevan absolutamente todo de nuestra tierra, pagando justamente cada vez menos impuestos. Entonces, Exacto. Me parece que ahí también nuestro rol es importante a la hora de desandar esta información y ponerla un poco sobre la mesa. De todas maneras, no era mi idea en esta mañana poner el foco acá, porque me parece que justamente hay que traer gráficos como para tener información dura y argumentos, porque también estamos en una etapa en la que, bueno, cada quien dice lo que le parece y todo parece ser verdad, ¿no? Sí. Entonces, y como la gente tiene poca información también, o a veces no preguntamos de qué se está tratando, se caen mentiras. Sí. De hecho, bueno, una cosa que me ocurre con esto es que creo que lo que sí ha quedado, para cerrar el tema retenciones, ha quedado al desnudo, es una vez más la lógica del modelo que propone el gobierno de Javier Milei, que tiene que ver con esto de no hay plata para algunos, pero sí hay plata para otros sectores. Porque esta medida de la baja del gravamen en retenciones tiene un impacto fiscal sin dudas. Totalmente. Que es paradójicamente es el mismo porcentaje que tendrían el aumento de los bonos a las jubilaciones que ya anunció que va a vetar el presidente. Entonces digo, para algunos pocos, para algunos un montón, y ahí en ese meollo, digamos, está la lógica del modelo económico que plantea el gobierno de Milei. Pero bueno, saliendo un poco de esta cuestión, a lo largo de la semana también miré otras cuestiones. Por ejemplo, el miércoles la represión brutal que hubo de nuevo en la Plaza de los Dos Congresos a la movilización de los jubilados que se juntan ahí semanalmente, se congregan para justamente, bueno, reclamar una jubilación más o menos digna, que sigue congelada. Digo, son 314.000 pesos más. Ayer, de hecho, salió en el boletín oficial este bono que sigue congelado desde 70.000 pesos desde marzo del año pasado. Sí, señor. Así que es una jubilación que no alcanza a trepar a los 400.000 pesos mensuales. Díganme quién puede vivir hoy con ese dinero. Sumado a esto, la falta de medicamentos, de pañales en el PAMI, etcétera, etcétera, que hacen una cuestión bastante compleja para nuestros viejos.
Sigo investigando, sigo mirando noticias, me encuentro con el conflicto cada vez más profundo en el Garrahan. Digo, los trabajadores de la salud y los médicos residentes del Garrahan siguen reclamando por salarios dignos. El Garrahan no se apaga, van a hacer una marcha con velas. Sí, sí, de hecho, por la conciliación obligatoria tuvieron que volver a trabajar, pero se habían encargado de difundir de que no estaban para nada de acuerdo con ese aumento que les había prometido el gobierno nacional. Sigo mirando y me encuentro con la situación en discapacidad, que también es una ley de emergencia que ya se anunció que va a ser vetada. Entonces, de un lado tenemos a las personas con discapacidad que no pueden tener las prestaciones, y por otro lado los prestadores que tienen los honorarios o sus salarios congelados, por no decir que los que están atrasados hace un montón de meses. A esa situación se suma la falta de emisión de certificados únicos de discapacidad, de pensiones por invalidez, etcétera, etcétera. Digo, es como un panorama que por donde lo mires no se avisoran muy buenas, no se avisora un buen futuro, digamos, de alguna manera. Me voy a los datos de empleo. Digo, sin ver mucho gráfico, en la conversación diaria con las personas, en la calle, en la cola del súper, en el barrio, con quien trabajas a diario. Digo, no sé, por ejemplo, veo trabajadoras de casas particulares tapadas de horas sin que le quede una hora del día para seguir limpiando y no poder llegar a fin de mes. Los trabajadores registrados con salarios que no llegan por ahí a los 800, 900 mil pesos, tapados también de deudas con las tarjetas de crédito. Una cosa que me llamó poderosamente la atención otro día que escuchaba un analista que decía un fenómeno que estaba ocurriendo, además de ya lo que están advirtiendo los bancos, que es la falta de pago de las tarjetas. Es esto, ¿te acordás en algún momento uno cuando hace una compra grande dice, bueno, lo compro en 12 cuotas, total, a la sexta más o menos, yo ya sé que no me pesa tanto en el salario por la inflación, justamente porque se va a licuar la cuota ahí. Totalmente, la inflación acompañaba de alguna manera también la inflación en los salarios, ¿no? O se acompañaba. Digo, esto no pasa. Hoy estás en la sexta cuota, séptima cuota, octava cuota, y te sigue pesando tanto como la primera. Digo, eso es un fenómeno que yo no lo había advertido, pero pasa también. Además, las tasas de financiación de las tarjetas de crédito son usurarias. Sí, sí, totalmente. Sí. Me voy al sector público, trabajadores... Hago un punto ahí, insisto y aclaro, no es en contra del sector que lógicamente la pelea todos los días. Pero ayer casualmente conversaba con una persona y discutíamos esta cuestión de visión, que de acuerdo a donde lo mires, decís está. El famoso fenómeno del emprendedurismo. Sí. Entonces dicen, che, mirá, fíjate, la gente, qué fuerza que le pone, que es cierto, que le pone fuerza, que hace el muñequito, que hace la torta, que hace la comida o algo parecido. El que lo ve de un lado, con el vaso lleno, dice, ¿te diste cuenta que estamos en un país donde la gente le pone el cuerpo y a pesar de la... Y por el otro lado, quienes tenemos una mirada mucho más ácida con respecto a esto, pero muchachos, eso está pasando porque hay gente que tiene 3 o 4 laburos y además tiene que salir a hacer comida para mantenerse en la cuestión. Entonces, la aparición del emprendedurismo, en donde algunos quienes defienden las políticas públicas dicen es un fenómeno en la cual este país está bien, yo digo claramente, este país va mal cuando hay más gente en la calle, no solamente con trabajo formal e informal y haciendo tortas fritas, muñecos de felpa, trapos de piso para poder sobrevivir en el mes. Sí, es así. Esa es la cuestión. Sí, la lógica del emprendedurismo tiene que ver también mucho con el contexto y esta ideología dominante, que si bien hoy está en crisis, es el neoliberalismo. Y bueno, tiene que ver también con eso y con esas narrativas que se van construyendo, incluso desde la política pública, para fortalecer por ahí sectores que son precarizados de manera absoluta. Totalmente. Pero bueno, siguiendo con este recorrido, también me he encontrado también en las noticias con, no sé si lo han visto, pero ya se han iniciado los procesos de privatizaciones en nuestro país. Digo, son historias que no es que no conocemos, ya pasó en nuestra historia reciente. Y yo lo que a mí me cuesta pensar es, bueno, ¿qué hay de diferente en esto? Porque todavía hay gente que se pregunta, che, o dice, bueno, sigamos dándole un poco más de tiempo porque puede ser que sea distinto esta vez. A mí me cuesta creer que esto va a ser distinto y que va a tener una buena salida en tanto y en cuanto se sigue haciendo exactamente lo mismo que desembocó en la crisis, por ejemplo, del 2001. Una fuerte declaración del ex premio Nobel de Economía, Stiglitz, que le dice, estamos a las puertas de una crisis, le salieron a pegar por todos lados, pero en definitiva, un tipo que evidentemente tiene un poquito más de información que nosotros, dice, muchachos, esto no termina bien. De hecho, están muy nerviosos con lo que pasó ayer con el dólar, 1.300.
80, en donde el dólar oficial sobrepasó al blue. Sí, de hecho tuvo que salir de nuevo el presidente de la Nación anoche, le dio una entrevista con un conversatorio, le llamaron ellos con Alejandro Fantino en su medio, en su streaming. También después se sumó Caputo y se sumaron Bausili para explicar esto que de nuevo, que hablábamos anteriormente. No sé de dónde sacan las cifras que sacan, pero bueno, se muestran incluso hasta tranquilos, de que bueno, acá no pasa nada, nosotros estamos preparados. El Fondo Monetario los ayudó ayer con 2.000 millones, ¿no? Sí, y activaron la nueva revisión. Pero bueno, en todo este contexto a mí lo que sí un poco me preocupa, porque digo, no voy a hablar porque he escuchado algunos análisis también que dicen, bueno, pero este gobierno que es cruel con la gente. Yo la verdad que honestamente no me sorprende de un gobierno como han sido los gobiernos que tienden a la derecha, que son autoritarios, porque incluso en campaña, y este gobierno ha ganado diciendo lo que iba a hacer. Digo, no pondría el foco ahí. Lo que sí me preocupa un poco es esta sensación de la falta de empatía de la sociedad, digo, porque también he hablado con muchas personas cuando, por ejemplo, lo del Garrahan, me dicen, bueno, pero el Garrahan está en Buenos Aires, a nosotros no nos toca, no tiene nada que ver con lo que nos pasa acá, es como si no me tocara a mí, no es un problema que tenga que ver conmigo, ¿no? Y esta sensación de estar cada vez más en la nuestra, de estar cada vez más... O contento porque lo echaron a un empleado público que es ñoqui, teóricamente. Totalmente, claro, es como que han ganado estas narrativas, el espacio de la conversación pública, y a mí sinceramente es algo de lo que me preocupa un poco, incluso que estemos naturalizando la violencia, por ejemplo, hacia nuestros mayores, hacia nuestros viejos. No, yo la verdad que las imágenes me seguían sorprendiendo, y después uno puede decir, bueno, pero son militantes, pero son barras bravas, pero aún así no se justifica que las fuerzas de seguridad peguen como están pegando a los jubilados que están reclamando, insisto, por ganar un poco más de 400.000 pesos. En este sentido, me acordé de una entrevista que hicimos hace algún tiempo en La Raíz del Grito, que es un programa del que participo también en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con Natalia Romé. Ella es doctora en Ciencias Sociales, y justamente el planteo que le hacíamos era respecto, cómo veía ella esta situación respecto de la naturalización con la que se está viviendo la violencia, sobre todo poniendo el foco en la represión a los jubilados. Y esto nos decía Natalia. Que sobre esa situación hay distintos niveles para pensar, ¿no? Un nivel que yo diría es afectivo, que tiene que ver con el orden moral, para decirlo en términos más clásicos, que es que cuando no hay esperanza es difícil que el pueblo se movilice. Eso es algo en lo que viene insistiendo, por ejemplo, Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, ¿no? Los procesos por los cuales los sectores populares pasan a la acción, ¿no? Pasan del estado de hartazgo, de enojo, de angustia, de malestar, lo que sea, a la acción, están mediados por algún tipo de horizonte de esperanza. Entonces yo diría, lo primero que pasa es que no hay convocatorias lo suficientemente esperanzadoras, creíbles, para que efectivamente trabajadores y trabajadoras decidan dejar de hacer lo que tienen que hacer cada día y acercarse a una protesta. Me parece que ahí hay una cuestión para pensar, ¿no? Cómo se articulan esas demandas que parece sectorial, que parece específica, en un horizonte colectivo, porque efectivamente lo que se está disputando ahí es el futuro de las futuras generaciones, no solamente el presente de quienes hoy cobran una jubilación, la mínima o la que sea. Y junto con eso creo que hay una cierta respuesta que aparece por el lado de la indolencia, ¿no? Yo diría, cuando hay una modalidad con la que se interpela masivamente, una de las modalidades con las que funciona, creo yo, la ideología dominante hoy, que tiene una eficacia notable, es toda una cantidad de formulaciones, de tonalidades, de discursos, de contenidos discursivos de índole catastrofista, ¿no? Creo que cuando se producen ese tipo de discursos muy apocalípticos, muy del fin de los tiempos, muy de la catástrofe, un poco melodramáticos, lo que producen como respuesta es, digamos, como si bajáramos la térmica, ¿no? Como si dijéramos, bueno, me quedo con la batería baja un tiempo porque tengo que transitar esto de alguna manera, y eso en términos políticos sociales se llama indolencia. Bajar la sensibilidad porque no se puede sostener el día a día. Yo creo que hoy esas son las formas más eficaces de pasivización social.
Es súper interesante el planteo de Natalia con esta idea de la indolencia, ¿no? Para pensarlo en términos políticos incluso. Y esta pasivización de la sociedad. No ver esperanza es quedarte quieto. Totalmente, es como, bueno, y eso yo lo relaciono muchísimo con la crisis de representación política, digo, y no puedo dejar de atarlo, digo, por esto de las promesas incumplidas, ¿viste? De la ruptura del pacto electoral o el pacto democrático, como querramos llamarlo, y no puedo dejar de relacionarlo, por ejemplo, con lo que se conoció también esta semana, con esta alianza electoral entre gobernadores, que hasta acá han venido acompañando una y otra vez las medidas de un gobierno que no da respuestas y que evidentemente no sé qué pasó en el medio, que se han dado cuenta de que no les está dando respuestas o no es electoralmente pasible, entonces se juntan. Pero lo que yo veo, sinceramente, es permanentemente un toma y daca, una negociación permanente. Bueno, a ver, para ver si en octubre podemos ganar y a ver cuántos diputados y cuántos senadores le metemos, entonces podemos blindar este veto. Al palo. ¿Viste? Y no se les cae, o al menos en los discursos que uno escucha en los medios masivos, una idea de un proyecto de provincia productivo, por ejemplo, o cómo van a articular, qué sé yo, por ejemplo, Santa Fe y Córdoba, sus provincias, en torno a la producción. Bueno, en ese sentido, veo una dirigencia como muy enferma de sufragismo, muy electoralista, muy en la táctica de corto plazo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, no me quiero adelantar, no quiero hacer futurismo, nada, pero yo creo que las elecciones, por lo menos en nuestra provincia, van a tener un gran nivel de ausentismo también por estas cuestiones, porque hay una sociedad que no está hoy teniendo sus demandas atendidas, que le da un poco lo mismo quién esté, porque en definitiva, incluso yo creo que el propio Milei y el propio Frigerio van a caer en esta bolsa de la representación, de la crisis de representación política, y bueno, habrá que ver qué pasa, pero yo tengo esa sensación de que no vamos a tener las elecciones, digo, no van a tener un gran acompañamiento de la población, porque justamente esto, ven que es más o menos lo mismo, y lo que termina perdiendo en definitiva es la política como una herramienta de construcción y de cambio. Totalmente. Para cerrar, Natalia, a lo último de la entrevista, nos decía esto. Hay algo que tiene que ver absolutamente con la relación entre tiempo y política, ¿no? La política está atravesada de muchos tiempos. De alguna manera ser política es hacer una especie de artesanía con los tiempos. Hay un tiempo que sin duda es el tiempo electoral, ¿no? Que marca, que coloca ritmos, urgencias y demás. Pero si ese tiempo se come todo, esa lógica se come todo. Y entonces la política queda totalmente capturada entre una especulación de sondeo, de imagen, ¿no? Todas esas figuras que a mí me parecen muy problemáticas. De hecho, ustedes comenzaron mentándolo a Sergio, y Sergio en el 2001 escribía preocupado el grado de destrucción del espacio público que provocaba lo que él llamaba el Instituto del Sondeo, ¿no? Pero no se refería solamente a la técnica del sondeo, sino a esa forma de la escucha, que la escucha pública, que la escucha política quedara reducida a una especie de tantear al otro, si sí o si no, si mucho o si poco, ¿no? Ahora esta fascinación que hay por la imagen, ¿no? Yo me pregunto realmente, ¿qué imaginan que es la imagen, ¿no? ¿Qué cosa es la imagen de alguien? ¿En qué medida eso puede ser político, ¿no? Básicamente porque esa es el modo como se sondea la imagen, es absolutamente fugaz. No, hay algo de la lógica del mercadeo, de la lógica publicitaria que se ha comido a la comunicación política, y eso parte de un malentendido fundamental, que es la publicidad de producto está basada sobre la idea de la caducidad del producto. El producto tiene que ser consumido y destruirse para seguir consumiendo, ¿no? Porque la lógica es la de la acumulación. De hecho, todo lo que ya sabemos de la caducidad programada alimenta y se relaciona con el mercado publicitario. Ahora, la comunicación política tiene como principal objetivo la duración, no la caducidad. Entonces, que todas las técnicas de la comunicación política sean técnicas del marketing y de la publicidad, bueno, producen esto, producen una especie de esquizofrenia permanente de cambio, ¿no? De la idea de que hay que cambiar, esta celebración del cambio, por ejemplo. No importa lo que pase, pero necesitamos un cambio. Bueno, yo creo que ahí hay que revisar también la profesión, ¿no? Lo que ha hecho la comunicación profesional con el espacio público y con la política. Sumamente interesante. La política y la foto.
Totalmente, la política de la estética por sobre la política de la ética. Exacto. Que es algo de las ideas que venimos peregrinando, ¿no? Y de la comunicación política, y justamente un ¿Cuándo lo mea venimos culpa a la profesión que ha marketingizado justamente la conversación pública. Y hoy lo que se ha perdido, ella ahí lo cita a Sergio Galetti, justamente lo que se ha perdido es la escucha. Y la conversación. Me parece que saber qué te pasa. Totalmente, pero genuino, no el sondeo, no el aparato del sondeo que tiene que ver con una encuesta y una estadística de escritorio que te dice, che, en esta ciudad te van a votar un poco más, un poco menos. Y en ciudades como las nuestras, como hablábamos también, es muy fácil salir a hablar con la gente. No necesitas de un papel, o sí lo necesitas, quizás para articular un poco más, pero no. Las estadísticas salen en las conversaciones. Interesante, che. Interesante, por lo menos para dejar para la gente que piense. Totalmente. Un poco la idea era esa. Yo sigo insistiendo hace rato que estamos en la política de la foto en vez de la foto de la política. Es decir, lamentablemente es así. Niña, nos vemos el próximo viernes. Nos encontramos el próximo viernes. Pero muchas gracias. Así pasaba este espacio exclusivo a cargo de la licenciada María Melina Arnau, que nos pasa apuntes de la coyuntura.